Vamos a empezar a estudiar ahora la mecánica newtoniana. La mecánica que desarrolló Sir Isaac Newton. La mecánica es un método de indiscutible valor para calcular cómo las fuerzas afectan al movimiento de los cuerpos. El hablar de un método de indiscutible valor no presupone que sea forzosamente complicado, que para cuerpos tan diminutos como estas partículas de humo, o tan enormes como los planetas, como Júpiter al que aquí vemos con una de sus lunas. Observen a esa luna que aparece por la izquierda, seguida por su sombra. O para movimientos tan lentos como la floración de un capullo, o tan rápidos como los de las partículas alfa que describen estas trayectorias, nos permite calcular cuál es la influencia de una fuerza sobre el cambio de movimiento de un cuerpo. Si fuésemos nosotros más rigurosos de lo habitual, tal vez querríamos conocer una definición de fuerza. Puede servirnos esta, la que Newton describió en su Principia. Entendemos por el concepto de fuerza a la acción ejercida sobre un cuerpo y que altera el estado en el que está, bien de reposo o bien de movimiento uniforme rectilíneo hacia adelante. Esta es una acertada definición. Pero desde nuestra más tierna infancia hemos tenido una idea clara y certera, una noción intuitiva de lo que una fuerza puede hacer. En ocasiones se utilizan pares de fuerzas para estirar o doblar algo, y cuando se dejan de ejercer, permitirle volver a su estado original. A veces los pares de fuerzas pueden doblar el objeto hasta romperlo, o algunas veces la fuerza acelera el cuerpo aumentando su velocidad. Otras veces la fuerza acelera al cuerpo modificando la dirección de su movimiento. En ocasiones la fuerza acelera al cuerpo disminuyendo su rapidez. Comprenderán por qué digo que su intuición natural sobre lo que es fuerza es tan exacta como la de un profesional físico que ha trabajado sobre este asunto toda su vida. La explicación a esto es muy simple. Ustedes han trabajado con fuerzas toda su vida también. Existen, sin embargo, un par de ideas intuitivas sobre lo que es fuerza en las cuales su concepto puede variar respecto al mío. En particular, ustedes al pensar en una fuerza imaginan que se produce siempre mediante un contacto. Que esta pelota de tenis hace contacto con la raqueta. Que esta bola de demolición derrumba el edificio al hacer contacto con él. Que los jugadores hacen contacto cuando bloquean y taclean. Su idea es la de que existe un contacto entre dos cuerpos. El cuerpo A empuja al cuerpo que llamaremos B. Un cuerpo toca al otro. Para cuando este curso haya terminado, ustedes van a descubrir que la noción de tocarse, la de contacto, es una noción muy peculiar. Que en realidad, cuando el cuerpo A empuja sobre el cuerpo B, existe un espacio entre ambos cuerpos, no hay nada en medio de ellos. El cuerpo A está aquí y el cuerpo B por allá, y lo empuja o bien lo jala a la distancia. He aquí ahora otra idea. Ustedes probablemente creen que existen en la naturaleza una enorme variedad de fuerzas. La fuerza de la gravedad. La fuerza de la presión en el gas. Las fuerzas que mantienen en el aire a este aeroplano. Las fuerzas del viento. Las diminutas fuerzas de tensión superficial
que mantienen unida a la gota de agua. Las fuerzas magnéticas que hacen girar al engranaje de la industria. Pero debo puntualizar que a pesar de esta aparente variedad, solo existen tres fuerzas fundamentalmente diferentes. Que cualquier fuerza deberá clasificarse dentro de una de ellas forzosamente. Tres tipos fundamentales que son los siguientes. El primero, la fuerza de la gravedad. En segundo lugar, las fuerzas eléctricas. Por último en orden, pero no en importancia, las fuerzas nucleares del átomo. Las llamaremos fuerzas nucleares. Volvemos a repetir que estas fuerzas difieren entre sí en muchas formas, pero hay algo que estas fuerzas tienen en común. Su intensidad depende siempre de la distancia que se encuentren los cuerpos involucrados en el experimento. Estudiemos primero que nada la fuerza de la gravedad. Es una fuerza muy poderosa. Todo el mundo, sin embargo, piensa que es tremenda, puesto que mantiene unido al universo y hace que la Tierra gire dentro de su órbita. Pero ¿qué hay acerca de la fuerza de gravedad entre dos objetos comunes y corrientes? Solo haciendo un experimento sabremos lo que sucede. Primero veamos con qué vamos a trabajar antes de hacer el experimento. Tenemos dos botellas con agua y una barra, el todo suspendido de un tramo de cinta magnetofónica. Debemos recordar que un péndulo de torsión es el aparato más sensible con que un físico cuenta. Con este en particular, todo lo que se tiene que hacer es soplar en un extremo y allá va. Ahora, veamos el aparato que vamos a usar. Nos hemos trasladado a un garage para alejarnos del bullicio del estudio. Repetiremos el experimento que efectuó Cavendish hace poco más de un siglo. Trataremos de medir la fuerza de la gravedad entre una caja llena de arena y una botella con agua. Ustedes pueden repetir el experimento si lo desean. No es tan difícil. Pero en lugar de usar una botella, estamos utilizando dos y dos cajas de arena. Ahora las dos botellas con agua están suspendidas de esa regla que mide una yarda, como ustedes pueden ver. A su vez, la regla está suspendida por medio de una cinta magnetofónica, la cual va hasta el techo. El período de oscilación de este péndulo de torsión es sumamente lento, de unos 10 minutos. Entonces lo que haremos en este caso será mostrarles a ustedes su oscilación en fotografía acelerada, lo que acortará el tiempo a un sesentavo de lo que es normal. A fin de observar el ángulo de torsión del péndulo, tenemos aquí un espejo. En la parte de abajo sale un punto luminoso que se refleja y muestra sobre la pared su oscilación. El período del péndulo es en realidad de 12 minutos, pero aquí lo ven ustedes en 12 segundos, como lo muestra el instantero de ese reloj. Marcaré la mitad del trayecto en esta forma. Ahora estamos listos para colocar en su lugar las cajas de arena, para que puedan actuar sobre las botellas jalándolas. Listo. Ahora podremos observar a las cajas de arena jalar a las botellas. Está oscilando. Y el centro de oscilación
se ha desplazado hacia un lado. Marcaré el nuevo centro de oscilación. Ahora, en lugar de poner las cajas de arena en el sitio que tenían originalmente, lo que haré ahora es colocarlas del otro lado para que desvíen al péndulo en dirección opuesta. Esto hará que el efecto sea 2 veces mayor. Allá va. Ahora está oscilando al extremo contrario. Hemos demostrado el efecto de la gravedad actuando sobre cuerpos relativamente pequeños. Nos preguntamos, ¿es una fuerza poderosa? Es bien sabido que poco se necesita para torcer una cinta. Este tipo, especialmente si va desde el suelo hasta el techo. Es muy común pensar que la fuerza de gravedad es tremenda. Pero recordarán que la masa de la Tierra que nos atrae hacia ella es muchísimo mayor que la masa en este recipiente con arena. Noten otra cosa además, que el vidrio y la tela de alambre no causan efecto. Pero están ahí por una cierta razón. Observen esto. Para cargarla froto esta vara de lucita y una vez así, levanta un pedazo de papel fácilmente. Observemos ahora si la carga que probamos que tiene la barra ejerce algún efecto. Ninguno absolutamente. La tela de alambre lo contrarresta. Pero veamos qué acontece ahora si yo suavemente, con mucho cuidado, retiro la tapa y aproximo la barra cargada. Casi salta fuera de la caja. Vean esto. La fuerza eléctrica es tremenda comparada con la fuerza de gravedad. Volvamos al estudio y analicemos la fuerza eléctrica un poco más a fondo. Vimos el efecto de la barra electrificada sobre una botella con agua. Veamos sobre esta pelota de ping-pong. Hay una gran diferencia. Eliminaré la electricidad. Y así evitaré el efecto. Esto no se puede hacer con la gravedad. La fuerza depende de la distancia. Observen. Mientras más la acerco, más la jala. Todavía más. Supongamos que dejo que toque a la barra. Ahora se repelen y nunca hemos visto una repulsión por la gravedad. Algo más. La fuerza eléctrica se puede ejercer sobre cualquier cosa. Aquí hay un par de objetos diferentes. Veamos sobre este otro. Este otro objeto es sumamente peculiar. Un pedazo de hielo seco. Al igual que la fuerza de gravedad, la fuerza eléctrica actúa a través del vacío. Probémoslo. Aquí tenemos un aparato que ustedes ya vieron en la película sobre la presión de la luz.
Recuerden que había un pedazo de hoja de aluminio suspendida de una fibra de cuarzo en un recipiente en el que se había efectuado el vacío. Pero esta fue la primera versión, pues no nos habíamos dado cuenta de que teníamos que eliminar primero, muy cuidadosamente, las fuerzas electrostáticas. Veamos lo que en realidad hacen las fuerzas electrostáticas. Observen esto. Como ven, la fuerza eléctrica ejerce un impulso a través del vacío. Ahora veamos este tubo que tenemos aquí. Su aspecto es familiar, es un tubo catódico, similar al que tienen los aparatos de televisión. Se produce un haz de electrones aquí en el cañón y va a dar hasta el frente del tubo. El por qué es un tanto anticuado es muy simple. Los fabricantes no se habían dado cuenta de que tenían que contrarrestar los bombardeos de haces de electrones producidos en el exterior por las fuerzas eléctricas para impedir su acción, como en el experimento de Cavendish, y también de igual modo en la experiencia que hicimos sobre la presión de la luz. Veamos ahora el comportamiento del haz de electrones. Acerco la barra electrificada y el punto desciende en el tubo. Esto significa que empujamos a los electrones. Y los electrones se desplazan hacia abajo en el tubo. Poco más y nos olvidamos de estudiar las fuerzas magnéticas, ¿no es cierto? He aquí un imán. Ahora bien, acerquémoslo al haz de electrones. Así. Cuando bajo el imán, el punto del tubo se desplaza hacia un lado. Veamos qué pasa cuando invierto el imán. El punto otra vez se desplaza hacia un lado, pero esta vez hacia mí. Mientras que con la barra cargada, cuando la muevo de arriba hacia abajo, el punto se aleja. Llegarán a conocer más adelante en este curso que las fuerzas magnéticas dependen del movimiento de las cargas eléctricas y no solo de la carga. Algo más debo añadir. Cuando el imán se encuentra en una posición muy lejana, la fuerza es pequeña. Pero a medida que se acerca, la fuerza va aumentando. Consideremos por último estas dos manzanas. La fuerza gravitacional entre ellas es nula debido a la distancia que las separa. Y si las acerco, la fuerza gravitacional continúa siendo despreciable. Pero la razón que explica esto es sencilla. Ninguna de las manzanas es tan grande como la Tierra para producir una fuerza gravitacional grande. Observen esto. Cuando las pongo juntas, cuando las manzanas se tocan, entonces los átomos de esta manzana están muy cerca de los átomos de esta otra, a solo unos cuantos diámetros atómicos. Si las colocamos bien juntas, las fuerzas eléctricas se vuelven enormemente grandes y van aumentando rápidamente a medida que tratamos de apretarlas una contra otra. Y precisamente eso se logra con el contacto. Dije al principio que la noción de contacto era algo muy peculiar. Trataré de explicarlo en otra forma. Cuando decimos que dos cosas se tocan, en realidad lo que pasa es que las fuerzas eléctricas se van haciendo cada vez más rápidas cuando tratamos de acercar todavía más a estos dos objetos. Pero de las fuerzas nucleares no hemos dicho casi nada, aunque en realidad yo no voy a decir gran cosa excepto esto. Supongamos que estas dos manzanas representan dos átomos. Cuando los átomos están juntos, como están aquí, y los núcleos que se encuentran muy en el interior del átomo, en el lugar en que deben estar las semillas de los núcleos están muy separados en ese caso. Y en esas circunstancias, las fuerzas nucleares son insignificantes porque para su tamaño la distancia es enorme y las anulan los electrones que se encuentran alrededor del átomo. En este caso, la cáscara de la manzana. En ciertas circunstancias, sin embargo, cuando los núcleos se juntan o cuando las partículas nucleares se aproximan bajo circunstancias especiales, las fuerzas se hacen de veras grandes, lo que se dice grandes.
¿Les parece bien a ustedes que demos por terminada aquí la película? Después de todo ya hemos hablado de toda la física, de toda la química y de las demás ciencias, cuando menos de su relación con las fuerzas. Pero no voy a profundizar. Un verdadero profesional, antes que nada, para comprender las cosas complicadas, empieza siempre por estudiar las cosas simples y eso es lo que vamos a hacer. Haré un caso sencillo que tal vez les parezca trivial, pero no importa. Aquí hay dos cuerpos y produzco una colisión. El cuerpo A choca con el cuerpo B, pero ya resulta complicado. Hay dos cuerpos y dos movimientos por estudiar. Fijémonos aquí. Así, y efectuemos la colisión. Estudiemos el movimiento en este cuerpo. Quiero dar ahora un paso más adelante. Taparé este cuerpo, tapando así la fuente de la fuerza, y estudiar el comportamiento de este cuerpo bajo la acción de una fuerza. Esta es la forma en la que vamos a iniciar el estudio de la mecánica, justamente